Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya vamos a decretar que excelentemente bien, claro que sí, con esas energías a tope, energías altas, energías elevadas, energías de triunfo. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo, muy agradecida, muy honrada por tu maravillosa presencia. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. ¡Wow! La riqueza. Eso que estoy barajando bastante. Acaba de salir esta carta repetida. Mira. La riqueza nos habla de esos ámbitos en la vida en el que podemos decir y con la certeza así firme de que allá donde vayamos la riqueza va con nosotros. Nosotros somos la riqueza, somos la fuente de obrar abundancia, porque somos abundantes. Fíjate que este oráculo tan potente de los hitos del viaje sagrado de Avalon nos habla precisamente de ese poderío, de ese poder que tenemos intrínseco, ese poder que tenemos de crecer, de echar raíces, de avanzar, de prosperar, de dar frutos allá donde vayamos. Que todo lo bello en nuestras vidas o todo aquello que no sea tan bello viene nada más que de nosotros. Tenemos aquí un triunfo, una victoria, tenemos una evolución, tenemos un paso que se da adelante, tenemos una decisión que se toma, tenemos un sí, una aprobación, número 28, número 34 puede ser muy importante para ti esta semana, Capricornio. Aquí hay una victoria con respecto a algo, aquí vamos a estar celebrando, vamos a estar felices, contentos, satisfechos por un triunfo, por un logro. Hay un sí, hay un aprobado en algo, hay un visto bueno hacia ti, hace algo para ti, posiblemente si tenías algo que habías solicitado, que habías pedido revisión, una aprobación, algo, esta semana vas a obtener una maravillosa victoria. Tenemos aquí la plenitud, mira qué cartas más hermosas, riqueza, victoria y plenitud. Wow, Sagitario Capricornio, energía sagitariana puede estar muy presente en tu carta astral, claro que sí. Tenemos una energía de avance, de riqueza, de plenitud, de haber esperado un tiempo específico para algo que se estaba dando y que va a llegar con mucha felicidad en tu vida. Si estuviste esperando un proceso, déjame decirte que ese proceso termina con muy, 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 muy buen pie. Qué belleza, Capricornio. Empezamos muy bien. Vamos a ver el tarot que nos dice. Tenemos aquí el control, el vacío y la moralidad. En el fondo de la baraja tenemos hacia adentro. Mírame, mira qué bonito, ¿no? No hay nada más hermoso cuando vaciamos, cuando permitimos vaciar, soltar el control, dejar de querer controlar las cosas, dejar que las cosas ocurran como, dejar de querer que las cosas ocurran como nosotros planeamos o entre comillas sentimos que es correcto. Cuando dejamos que cuando permitimos que nuestro sentido de lo que creemos que es moral, cuando permitimos que esto, soltar esto, porque lo que es bueno para ti puede que no sea bueno para otro. Es importante esta energía porque nos habla de una toma de conciencia, nos habla de un respeto hacia los demás, sobre todo hacia ti mismo, hacia ti misma, de esa abundancia interna, esa conexión, esa victoria, de soltar el control, de permitir que las personas sean como son y por lo que son y que para ellos es importante. Tú dejar de repente, muchos de mis Capricornios pueden haber caído en temas de la mente. Fíjate cuánta mente tenemos acá de haber querido manipular situaciones para que ocurran de una manera que para ti parecía moralmente correcta. Pero cuando sueltas esto, cuando permites que el vacío actúe, cuando permites que el vacío obre, cosas buenas llegan, cosas felices llegan, cosas abundantes llegan. Hay que permitir que las cosas sucedan como tienen que suceder. Si las cosas pasan, es porque tienen que ocurrir. Y lo mejor siempre es lo que ocurre. Miras hacia adentro. Gracias a esto es que tú tienes este vacío y este control que te lleva a de soltar el control. Eso te lleva a la plenitud y a una gran victoria. Capricornio, wow, qué interesante esta semana para mis Capricornios. Me encanta. Mis fuertes y audaces capricornianos. A ver, sí, señor, tenemos aquí mira, mucha celebración, mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad, alegría. Cuando entendemos, cuando comprendemos las cosas como son y soltamos ese querer que las cosas sucedan de una manera u otra, simplemente permitimos que la vida, que el destino, que el universo hable, actúe y haga realidad maravillosos milagros. Aquí veo una abundancia que llega, abundancia, prosperidad económica. Bendiciones económicas, claro que sí, para mis Capricornios. Fíjate que cuánta felicidad, cuánta alegría. Vas a estar viendo mucho hacia ti, vas a estar viendo mucho hacia ti y por ti.
Aquí Capricornio se ha dado cuenta de que lo más importante para avanzar no es mantener la espada empuñada y, y estar en posición siempre de defensa y de ataque. Simplemente muchas veces la mejor defensa que podemos tener es la tranquilidad, el sosiego y el sentarnos y meditar las cosas y pensarlas bien. El mirar hacia adentro, como te decía Ocho Zen, mirar hacia adentro para poder ver las opciones en el camino que se te ofrecen, para poder ver esa copa medio llena y no medio vacía que tanto nos han hablado. Tenemos aquí la fuerza. Me encanta la fuerza, el control, son las energías similares en Ocho Zen y en el tarot. Aquí nos habla de que controlas algo internamente que te había venido estando como, eh, te había generado como intranquilidad. Era como ese exceso de querer que las cosas ocurran de una manera. Controlas un demonio interno, controlas una oscuridad, enciendes una luz para ti y por supuesto que para todo lo demás. Empiezas a ver en medio de un vacío una claridad existencial, enciendes una luz muy importante. Semana importante para Capricornio. Caballero de Bastos, noticias que llegan para ti, aprobaciones inmediatas, como te acabo de decir. Estos son aprobaciones, estos son vistos buenos. Esto es un sí rotundo. Puede ser que estés recibiendo también noticias o llamadas de una persona que quieres mucho y tienes tiempo que no ves. Aquí hay una decisión que posiblemente haya tardado un tanto de tiempo, un poco se haya tomado un poquito más del tiempo que tú pensaste que era necesario, pero es el adecuado, es el tiempo adecuado. Es el tiempo que tenía que tomarse. Lo importante es que falla a tu favor y que sale todo perfectamente bien. Excelente, Capricornio. Tenemos aquí, mira, la reina de oros. ¿Cuánto oro, cuánta copa contigo? Esta semana vas a estar muy atento, muy sensible, cálido, creativo. Vas a estar dedicando tu tiempo, mira, vas a estar dedicando tu tiempo a las personas que te rodean. Vas a estar abordando las cosas de una forma muy sensata, muy aplomada. Claro que sí. Sueltas un control, vas a estar enfrentando tus retos con tranquilidad, con comprensión, con bondad, mirando hacia adentro, con plenitud, sabiendo que las cosas son como tienen que ser. Fíjate que tenemos aquí dos reinas muy importantes, la de espadas, y aquí tenemos la reina de espada que se repite. Mira, la energía de la reina de espadas está muy presente en tu lectura. Dos reinas de espadas, una reina de tierra. La reina de tierra, la reina de oro, es la reina que dirige, que eh, es de tu mazo, es de tu elemento, de oro, de tierra, tú eres tierra. Así que fíjate algo, puede ser que vayas a estar conversando, tomando decisiones muy importantes para salirte de una situación, para salirte de algo, para desembarazarte de algo. Vas a estarte alejando de lo que no te hace falta, vas a dejar a un lado aquello que no te aporta, que no te aporta, que no te suma. Vas a estar percibiendo hasta el lado chistoso de las cosas. Mira qué importante cuando soltamos el control. Empezamos a ver el lado amigable de la situación, empezamos a ver el lado jocoso, como decir, pues mira, hasta gracioso qué es lo que está pasando, ¿no? Porque soltamos y confiamos y controlamos emociones. Capricornio, qué energía tan maravillosa, qué energía tan maravillosa. Y tenemos, mira cuánta tierra, tres de oros, aquí tenemos el poder de tu creatividad expandida, reconocimiento en tu trabajo de gran calidad, estás trabajando en algo muy bien, muy dedicado, muy aplomado, muy centrado. El soltar el control posiblemente te esté otorgando esta semana un poder de manejar las situaciones de una manera muy sabia, te lo van a estar recomendando, te lo van a estar reconociendo. Eh, buena dinámica en el entorno laboral, en el entorno social. Vas a estar mostrando apoyo, espíritu de equipo, trabajando hacia lo que quieres, trabajando por y para lo que tú quieres, para lo que sientes que es valioso para ti y para tu evolución. Capricornio, qué maravillosa energía. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho y lo sabes. Hasta la próxima semana y bendiciones.